recuperado al 100%, y también para entonces tenemos que tener la opinión de los ciudadanos, de la gente. No podemos encapricharnos, tiene que ser de acuerdo a lo que opine la gente, los mexicanos. Si estoy bien de salud y la gente quiere, voy al 18. Ya sabemos de lo que se trata, básicamente es de cambiar al régimen. Sería la única oposición al actual régimen, porque ya es la única oposición que hay en México, la que nosotros representamos. No es con propósitos de vanidad o querer excluir a otros que están participando en la política en México, pero la verdad, lo cierto es que ya a la mayoría de los partidos políticos, a los políticos de México, los tienen cooptados, apergollados. La mayor parte de los políticos de México están al servicio de la mafia del poder. Ya no son independientes, por eso no hablan. Cada vez que hay un caso de corrupción, como ahora se está ventilando lo de una empresa llamada Oceanografía, que defraudó a Citigroup con $300 millones. Entonces sale este asunto en México porque Citigroup hace la denuncia, y como se trata de una institución financiera importante, pues no pueden ocultarlo. Entonces sale el tema de corrupción, de Oceanografía, pero ahí están metidos Fox, Calderón, Peña Nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los dirigentes de la oposición en México están cooptados, para decirlo amablemente. Oiga, pero con una izquierda dividida, ¿no es darle ventaja a los Es otros que la izquierda partidos? no está dividida. Digo, por el PRD, ya ve que de repente hay Pero es varios... que hay que ver si los que se dicen de izquierda lo son. Porque ser de izquierda es sencillamente ser honesto. Ser de izquierda es tener buenos sentimientos y ser honesto. El corrupto no puede ser de izquierda. Quien hace un acuerdo con un régimen corrupto como el de Peña Nieto no puede ser de izquierda. ¿Cómo se puede hablar de que un partido es de izquierda si hace un enjuague o se asocia con el régimen, en este caso con Peña Nieto, para aumentar los impuestos al pueblo? ¿Es de izquierda un partido así? Claro que no. Entonces, el pueblo de México quiere un cambio, quiere una transformación, y hay unidad abajo, que es lo más importante. Yo les diría que no solo es el apoyo de quienes participamos en Morena. Nuestro movimiento tiene también el apoyo de quienes participan en el PRI, en el PAN, en los distintos partidos. Nuestro movimiento es muy amplio, muy plural.
¿qué augurio le da al país? Y habla de 400,000 millones que se están yendo por la corrupción de aquí al término del sexenio y a Peña Nieto al exilio. ¿O qué le... Me duele mucho decirlo, pero cada vez va a estar peor la situación en México. No hay salida, no vamos a encontrar los mexicanos la salida si no cambiamos al régimen corrupto que domina México. No estemos esperando nada bueno. Mientras más dure este régimen corrupto, peor nos va a ir. Esto es más pobreza, más desempleo, sobre todo más inseguridad y más violencia. Una pregunta. ¿Qué opina usted de que Pemex esté abierto así a inversiones externas y así a inversiones extranjeras? No estoy de acuerdo, porque no hace falta que haya inversión extranjera, porque lógicamente el que va a invertir quiere sacar ganancias, quiere sacar utilidad. Entonces nosotros queremos que la utilidad y la ganancia del petróleo se quede en México, sea para los mexicanos. Y hay dinero, porque Pemex, lo acabo de decir ahora, es de las empresas más rentables del mundo. No es cierto que no haya dinero y que se requiera, por eso, la apertura de Pemex para que lleguen inversionistas extranjeros. No hay dinero suficiente en Pemex. Es una empresa rentable. Lo que quieren es compartir las utilidades con extranjeros y nosotros no queremos que se compartan las ganancias de lo que es del pueblo de México. ¿Por qué vamos a compartir lo que es del pueblo de México con particulares y sobre todo con extranjeros? O sea, Estados Unidos comparte con los extranjeros sus ganancias por lo que le corresponde al pueblo de Estados Unidos. No, nadie lo hace. Y tampoco es cierto que haga falta la privatización porque no se tiene tecnología. Eso no es cierto. En México hay mucho conocimiento sobre cómo extraer el petróleo. Desde hace más de 100 años estamos extrayendo petróleo. Primero los extranjeros se llevaban el petróleo cuando se empezó a explotar en la época de Porfirio Díaz. El general Cárdenas lo recuperó para beneficio de los mexicanos. Nos amenazaron en ese entonces de que no íbamos a poder, los mexicanos, sacar adelante la industria petrolera porque no íbamos a tener tecnología. Y los técnicos mexicanos y los trabajadores mexicanos sacaron adelante la industria petrolera. En situaciones muy difíciles, estamos hablando de 1938. Ahora, pues desde luego tenemos trabajadores, tenemos técnicos, tenemos ingenieros petroleros, y en el caso de que no hubiese tecnología, pues se contrata, se adquiere, pero no tenemos por qué entregar a cambio de tecnología las utilidades, las ganancias del petróleo. ¿Y hacia dónde cree usted que vaya México con la presidencia de Enrique Peña Nieto? Al despeñadero. Señor Andrés Manuel López Obrador, mi nombre es Marcos Palma de TVC Latino aquí en los Estados Unidos. Usted acaba de decir que hay control, pero el control también se da en otros países. Usted dice que la mejor política exterior de un país es la política interior. Mi pregunta es en el sentido de la reforma migratoria. Con eso nos dice que no se puede hacer nada para presionar a los Estados Unidos para ayudar a esos 11 millones de personas quienes viven y trabajan en este país. ¿O qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno mexicano para presionar al Senado, al Congreso, al propio presidente Obama, para que coincidan, para que sean coherentes en una política
en una reforma que pueda ayudar a estas personas? Bueno, primero que nosotros siempre hemos estado a favor de los migrantes, de los mexicanos, nuestros paisanos que por necesidad han tenido que venirse a vivir y a trabajar a Estados Unidos. Siempre nuestro movimiento ha estado apoyando y lo vamos a seguir haciendo. Y mañana quiero hablar de eso en la plaza, porque el presidente Obama ofreció desde su primer campaña que iba a impulsar una reforma migratoria. Lleva en su segundo periodo y no ha cumplido. Y hay otras cosas también. Usted que ha recorrido los 2000 municipios en México, ¿todavía ve esa necesidad o ese mexicano que sigue migrando a los Estados Unidos con esa fuerza como en años anteriores? Desde luego, es que no hay opciones en México, no hay alternativas, no hay trabajo. La gente se tiene que venir a Estados Unidos porque no tiene otra opción, no tiene otra alternativa. No se vienen, como lo dije ahora, por gusto, se vienen por necesidad. Entonces, mucha gente sigue tratando de cruzar la frontera porque no hay crecimiento económico en el país. Mi propuesta, cuando fui candidato, y sigo sosteniendo lo mismo, es que tiene que haber un acuerdo de cooperación para el desarrollo entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Algo parecido a lo que se dio en Europa, a un plan de cooperación para el desarrollo. Los países más desarrollados en Europa ayudaron a los países con menos desarrollo. Tiene que haber un apoyo del gobierno de Estados Unidos para que haya desarrollo en nuestro país. Si no hay crecimiento económico en México, si no se generan empleos en México, ¿cómo se va a resolver el problema migratorio? La gente va a seguir llegando a Estados Unidos por necesidad y no va a servir de nada solo para violar derechos humanos el que construyan muros y el que haya cada vez más vigilancia o se militarice la frontera. Eso no va a resolver el problema. Eso lo que hace es agravar la situación. Por eso el presidente Obama está actuando mal, porque no está cumpliendo con su compromiso de atender el problema migratorio, y lo que están haciendo es incrementando las deportaciones, queriendo solucionar el problema con medidas coercitivas. Entonces, desde luego cuenta con la complicidad del gobierno mexicano, porque Felipe Calderón no se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Dije Felipe Calderón, ¿verdad? Sí, Felipe Calderón. Pues es lo mismo. ¿Cómo se llama este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto? Pero en fin, no se atreven, nunca han planteado. Ahora fue Obama a México, la última visita, ni siquiera trataron el tema. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Porque pues es un gobierno débil, no tiene legitimidad, no tiene consenso, y además se le da a Peña el entreguismo. Es una gente que ni siquiera conoce de la historia de México. Por eso nuestra lucha no es nada más por cargos, nuestra lucha es para transformar el país. Por tener cargo es relativamente fácil. Hasta Fox llegó a ser presidente. Peña,
No sabe ni siquiera cuáles son las capitales de los estados. Va a Tijuana y dice, me da mucho gusto estar aquí en el estado de Tijuana. Va a Boca del Río, Veracruz, y dice, me da gusto estar aquí en la capital de Veracruz. Si es Jalapa, no es Boca del Río. Va a Monterrey y dice, me da mucho gusto estar en el estado de Monterrey. O sea, es un personaje escenográfico. Ustedes saben de esto. Cada vez que vean a Peña en la televisión, que lo van a ver a cada rato, nada más piensen que está leyendo, que le ponen teleprompter. Entonces da la impresión al que está viendo el televisor de que está improvisando. No, está leyendo, porque no es capaz de articular una frase completa si la improvisa. Entonces, por eso es cliente de Televisa. O sea, es un personaje escenográfico, básicamente. Entonces, por eso no toca estos temas que son... Si me lo permite, señor Andrés Manuel López Obrador, la historia de México es triste y es penosa a veces. El asesinato del presidente Álvaro Obregón, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Dónde estaba usted ese día cuando en Lomas Taurina asesinan a un futuro presidente, a un líder de México, que es su frase famosa, que no se olvida y que se sigue recordando: México es un país con hambre y sed de justicia? Sí, es una frase bíblica. Está en la Biblia, esa frase. El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Y la han repetido en la historia varios dirigentes. En el caso de México la repitió, porque creo que el nigromante la había usado antes. Justo Sierra, luego la usó Madero. Siempre se ha usado. El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Es una frase bíblica. Y la usó también Leonardo Colosio. Fíjense que a Colosio lo asesinan el 23 de marzo. Yo cené con él el 21 de marzo. Y hablamos. Hace 20 años. Me acuerdo que una de las cosas que platicamos era de que había que cambiar la política económica. Me dijo, o coincidimos, y él insistió de que había que regresar a Keynes, porque desde luego con Salinas lo que se estaba aplicando eran las recomendaciones de Friedman. Cenamos, al día siguiente salió él al viaje, acá al norte. Creo que a Sonora, Sinaloa, luego a Baja California Sur y luego a Tijuana el 23, que lo asesinan ahí. Fue un crimen de Estado, como lo que sucedió aquí con Kennedy. Los crímenes de Estado no se aclaran. Desde luego hay un juicio público. Ya hay una sentencia de los ciudadanos, tanto en el caso de Kennedy como en el caso de Colosio. Entonces el 23 yo estaba en Tabasco, porque fui a México nada más por esa cena, y al día siguiente me regresé a Tabasco. El 23 recibí con mucho pesar la noticia del asesinato de Colosio. Gracias. Una pregunta, usted acaba de escribir un libro, ¿de qué se trata y qué podemos aprender del libro? Pues es un buen libro, fíjese, nada más que no traigo la copia, más que Este y el otro.
Este y el otro. Y este es el otro. La rifa favorita. No, un gran poeta tabasqueño, Carlos Pellicer, fue un joven poeta recién. El maestro ha escrito 2 poemas, aquí le traigo uno para que lo vea. Mi gran Carlos, está mejor el otro. Antes que todo le quiero dar gracias. Este es el libro. Se llama El porfirismo, hoy como ayer. Lo que pasa es que pues, solo está en México. No, creo que por el internet está en las librerías de la ciudad ya de México. En todas. ¿Qué podemos aprender de ello? Pues creo que es muy importante porque es conocer la historia del país, sobre todo conocer cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha ejercido la política en México. Más que aprender historia es aprender política, que es un noble oficio la política. No estoy hablando del oportunismo y de la politiquería, estoy hablando de la política, que es un arte, una ciencia. La política es hacer historia. Entonces, sobre eso trata este libro, de cómo, pues aquí está Porfirio y miren lo que está aquí. Y acá está Peña, responsabilidad, para salir. Son lo mismo. No hay diferencia. ¿Considera que el divorcio que se está dando ahorita entre Peña Nieto y Salinas de Gortari se está repitiendo la cabla de Zedillo y Salinas de Gortari, o es solo una novela que están montando? No, es buena pregunta la tuya, porque sí, en efecto, hay indicios de que se están peleando, de que se quiere independizar Peña, quiere hacer su propio cártel, para que quede claro. ¿Por qué? Por los negocios del petróleo. No quieren compartir. Ahorita el jefe de la mafia del poder es Salinas. Pero hay diferencia. Por ejemplo, ya corrieron a Rojas, de la Comisión Federal de Electricidad. Francisco Rojas, íntimo de Salinas, y a otros salinistas. Y hay pleitos. Ojalá y se arreglen, porque eso se llevan duro cuando se pelean. Entonces, y cuando se reparte mal el botín, hay motín. Entonces, es mafia. Sí, así. Lo acabo de decir ahora. Su libro es una analogía de las políticas neoliberales con el porfirismo. Sí. Y dando un paso adelante a esa analogía, pues todos sabemos que para tratar de derrocar a ese porfirismo surgen movimientos intelectuales, movimientos civiles, movimientos agrarios, obreros, y también surge un movimiento apoyado por la clase media, que es institucional, es democrático y busca por la democracia. Y a final de cuentas, toda esa energía y ese descontento no se logra canalizar y desemboca en violencia. Yo entiendo y me asumo como parte de Morena que el movimiento Morena es pacífico, es institucional y busca el cambio democrático. Pero ¿qué probabilidades hay? Usted que es un estadista y un conocedor de la historia, ¿qué probabilidades hay de que a pesar de ese esfuerzo que se está haciendo porque ese descontento se canalice institucionalmente, un cambio democrático, qué probabilidades hay de que a pesar de ese esfuerzo lleguemos otra vez a la violencia y que el país pues se atasque económicamente, se pierdan como en 1910 1 millón de vidas y que esto se salga de control a pesar de los grandes esfuerzos? Pues ese es el trabajo que hacemos para que, sin mediatizar las aspiraciones del pueblo,
en favor de la justicia, se logre ese objetivo sin violencia. Yo creo que la violencia no es una opción, no es una alternativa. La violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa. Los que dominan este país, los que dominan México, quisieran eso, que nosotros perdiéramos la cabeza y que tomáramos el camino de la confrontación, de la violencia, porque ellos tienen la fuerza bruta y de esa manera reprimen y someten. Nosotros tenemos que procurar el cambio por la vía pacífica y creo que el pueblo de México tampoco quiere la violencia. Por eso abusan. O sea, Ya, por favor, ya. nosotros necesitamos que se dé el cambio de manera pacífica, sin violencia. Y sí se puede, sí se va a lograr. Muchas gracias, ya por asistir, ya tenemos que regresar a... Yo veo que la postura que está tomando la Corte de Justicia para no permitir la consulta popular es una salida para evitar la violencia en México. Está siendo bastante peligroso. Sí. No se han pronunciado. Ya. Yo lo veo como un mecanismo en donde podamos tal vez intervenir un poco y ellos peligrosamente están cerrando los caminos pacíficos al pueblo. ¿Qué piensa usted en cuanto a la charla? Pero eso que estás tú diciendo, de que esa es una forma democrática de evitar la confrontación o el conflicto. Está cerrando la cosa. Sí, pero tenemos nosotros que insistir para que no se cierre eso. Nosotros voy a presentar en unos días más una carta a la Suprema Corte. No lo soy ejecutado por llamar, pero la cadena privatizada. Yo pienso que va a llevar no a México, sino a la Unión Europea a una catástrofe. Pero hay que evitarlo.